Bien, mis hermanos, ¿qué va a hacer con ustedes? Bueno, vamos a hacer un pequeño recordatorio a ver de dónde, de lo que vimos el domingo y del estudio que estamos viendo. eh, Estábamos viendo el tema de la humildad, que en realidad, pues, yo le puse al principio cuánto cuesta seguir a Jesucristo. Y para ello, pues de alguna manera, mis hermanos, era necesario que nosotros, este, precisamente aquí dice, ¿cuánto cuesta seguir a Jesucristo? Ahora bien, dentro de este tema vimos, y hoy precisamente vamos a basarnos en este texto, precisamente de Romanos 15:2, y que nos dice que cada uno agrade a su prójimo para el bien con miras a la edificación. Y esto lo estamos viendo porque hay que recordar que en este tema vimos e iniciamos con la honestidad y vimos ese concepto tanto de la honestidad como la disciplina y llegamos a la humildad. Dentro de esto, bueno, esa es la definición, llegamos aquí y de aquí en adelante es donde vamos a continuar en nuestro estudio. Fíjense que nuestro Dios nos repartió dones proporcionalmente a cada persona. Ya lo habíamos considerado así porque es una conclusión a la que llegué y la comparto con ustedes de que nuestro Dios creó todo el universo y a nosotros mismos de una manera proporcional. Y esa manera de proporcional, según las matemáticas y lo que ya vimos y se ve en la naturaleza, es la famosa relación áurea. Y bueno, ya la estudiamos. Por eso, mis hermanos, es que Dios dio diferentes dones a cada uno de nosotros. No nos hizo igualitos a todos. Y en ese sentido, se podría pensar que Dios no actuó con justicia, porque a uno los hizo más altos, otros más chaparritos, otros más inteligentes, otros más lentos, etcétera. Entonces diríamos, bueno, Dios prefirió, pues no sé, a mi hermana Verónica, que es muy lista, ya tiene doctorados, hace recetas de cocina muy buenas, no sé, le dio muchos dones. A mí no, entonces puede decir, no, Dios no es justo, ¿no? Sin embargo, al darnos más o menos dones a cada uno, también se exige un resultado diferente y eso es de acuerdo a lo repartido. En este sentido, como bien vimos desde el domingo, pues se cumple toda justicia. Y yo les decía, en ese refrán popular que dice, según el sapo es la pedrada. Es decir, a ti te dio más, te va a exigir más, a ti te dio menos, pues te la vas a llevar más tranquila porque te va a exigir menos. Eso es algo normal y vamos a decir que realmente es una verdadera justicia. Porque imagínense, mis hermanos, si nos hubiera hecho a todos igualitos, igualitos. Yo no sé, pero por ejemplo, pues no habría esta diversidad que hoy hay y que, por ejemplo, el feo, pues busca a alguien agradable, ¿no? Si todos fuéramos bonitos, pues no habría ni a quién irle. Entonces, tiene su sentido práctico, ¿no creen que no? Dios no se equivoca, Dios realmente, como experto arquitecto, vio todas las partes. Y por eso, bueno, aquí yo les decía, y como ya lo vimos cuando se vio el tema, pues es clarísimo cómo todo está diseñado respecto precisamente a esa proporcionalidad. Así que entonces, eh, y de parte del hombre, pues aceptamos lo que Dios nos dio. Y ahí es donde se establecería el principio de la humildad. Y el principio de la humildad, vamos a ver, Romanos 12:3. Ahorita se los voy a poner, déjenme encontrar los Romanos 12:3. Y bueno, este precisamente
Vamos a ver. Ahí ya lo están viendo cuál es Romanos 12:3, ¿no? Y dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ya ven cómo Pablo en esta carta a los romanos, pues dice que Dios en su bondad, como él dice, bueno, él dice que por de acuerdo a que nuestro Dios bondadosamente le concedió ser apóstol, él nos pide, dice, no se crean mejores de lo que realmente son. Más bien, véanse ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Esto indudablemente, mis hermanos, es muy, muy interesante porque tenemos que aprender a conocernos. Eso es invariable. Para que nosotros podamos responder. Acuérdense que en esta carta que el apóstol escribe a los romanos es un manifiesto como, bueno, yo lo expresé así, un manifiesto del cristiano. Es decir, las condiciones, todo lo que implica ser cristiano. Por eso para mí en lo particular es muy importante y bueno, cada quien le puede dar la importancia que quiera, ¿no? Pero a mí me parece muy, muy importante tener muy puntualmente esto que dice en esta carta, porque es lo que Pablo nos dice que es lo que pide para que seamos verdaderos cristianos. De ahí, bueno, pues vimos también um, la gracia, perdón, ay, vimos la gracia de Dios desde el domingo y decíamos algo muy importante al respecto de este tema, que eh, la gracia implica dos cosas: absoluta libertad en el que otorga el don, porque no hay nada fuera de sí mismo que haga necesario que él otorgue ese don o ese beneficio. Y también implica de mérito en el que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el que da la gracia la da por su propia voluntad, sin esperar nada a cambio, y por lo tanto el que la recibe, pues realmente no la merece. Porque si fuera merecedor de la gracia, pues ya no sería gracia, sino sería recompensa. Y esto es muy importante de considerarlo, mis hermanos, porque lo que nosotros hemos recibido de Dios verdaderamente no somos dignos, no lo merecemos. Por eso ampliamente se puede considerar como la gracia. Y conforme a esto, bueno, como dice aquí la gráfica, la gracia implica absoluta libertad en el que otorga el don y de mérito en el que lo recibe. Dios es el único totalmente libre en lo que hace y así dio al hombre la libertad. Fíjense bien en esto que estoy afirmando, porque alguien podría decir, bueno, no, tal vez haya algún interés detrás de él. Yo no lo sé, no lo sé realmente. Yo estoy suponiendo al respecto de lo que la escritura dice, que Dios lo hizo sin ninguna razón. Es decir, hizo el universo, nos dio la tierra, nos bendijo porque quiso, no por otra razón. Y realmente nosotros no lo merecemos, no hicimos nada y no hacemos nada en que contribuimos a Dios. Entonces, vean lo que significa gracia, porque muchas veces nosotros somos misericordiosos con la gente y le damos ayuda, etcétera, y recibimos pues el agradecimiento o el reconocimiento, y eso no es gracia, ¿sí? Entonces, como dice en Efesios 1:11 y que está puesto ahí, en él dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo que expresa Pablo aquí en esta carta a los Efesios es precisamente esa idea de que Dios lo quiso hacer porque quiso.
En ese sentido, bueno, eh, vamos a ver entonces, si miramos la gracia desde el punto de vista de Dios, diríamos o podríamos decir que se trata de un favor que Él otorga libremente. Y cuando la Biblia nos dice que Dios nos da la salvación solo por gracia, lo que está diciéndonos es que al hacerlo Dios no fue movido a actuar por ninguna cosa fuera de sí mismo. Es decir, no es por las obras que hayamos hecho, por cuántos sacrificios, porque fuimos todos los días al estudio, porque hicimos oración día y noche. No, mis hermanos, no es por eso. Dios nos da la salvación sin pedir absolutamente nada a cambio. Entonces podríamos decirlo, pues qué fácil, ya toda la humanidad es salva, pero vemos que la realidad no es así. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa entonces para que no creamos entonces que todo está pues ya hecho, ya consumado? Vamos a analizar esto. Miren, vamos a empezar primeramente a volvernos a precisamente al principio de la humildad. Acuérdense, déjenme ponerles por aquí una grafiquita. ¿Ah? A ver, déjenme ver. Eh, dice aquí, les voy a poner esta gráfica para que la vean, cómo la analizamos desde el domingo. La gracia de Dios, como está expresado, por realmente lo hizo en absoluta libertad. Nada ni nada lo movió a hacerlo. Es más, ni existíamos ni había razón para que fuéramos creados. Entonces eso es una verdadera libertad, hacer las cosas porque las quieres hacer. Sin embargo, aquí en esta gráfica de la derecha vemos que, y otra cosa antes de continuar, acuérdense que dice que somos imagen y semejanza de Dios, así nos creó. Por lo tanto, la imagen y semejanza de Dios se expresa precisamente en lo que movió a Dios a hacernos, a crearnos. Y lo que movió a Dios a crearnos es su absoluta libertad. Él lo quiso hacer. Por lo tanto, al ser herederos de su imagen y semejanza, también somos herederos de ese don precioso que es la libertad. Pero la libertad está sostenida por dos principios fundamentales que son el amor y la humildad. La humildad ya vimos que se es a partir de la honestidad y la disciplina combinadas y que nos llevan a hacer posible que seamos humildes. Porque si nosotros no somos honestos ni con nosotros ni con las personas, difícilmente podemos expresar humildad. De igual manera, si no somos capaces de refrenarnos, de controlarnos, va a ser muy difícil ser humildes. Así que les había dicho que aquí tenía que ponerle autodisciplina. Les aclaro para que no vean qué es la disciplina, porque nos pueden obligar a ser obedientes. Sí, pero si ya no está el que nos obliga, hacemos lo que nos da la gana. ¿Sí? Entonces, pero cuando nosotros mismos nos refrenamos, nos controlamos, entonces al combinar que siendo honestos, como decía el apóstol, nadie tenga más alto concepto de sí mismo, hay que ser honestos consigo mismo. Al mismo tiempo que controlamos nuestras emociones, nuestros valores y defectos, podemos entonces nosotros expresar la humildad de el Hijo de Dios hacia los demás. Ahí está la humildad. Pero quedamos en que íbamos a ver el amor. Y bueno, el amor pues sí es un poco más complicadito, porque pues a final de cuentas, fíjense, vamos a considerar esto. También lo vimos el domingo. Aquí en Lucas 22, 28, 30 dice nuestro Señor Jesucristo que para quienes han permanecido con Él, asigna un reino como Dios se lo dio, se lo asignó a Él, para que podamos estar con Él y sobre todo, como les dice a sus apóstoles, para que se sienten en tronos a juzgar a las 12 tribus de Israel. Es la máxima expresión de la recompensa.
Pero también para obtener esto, él, en otras partes de la escritura, ahí en Mateo 10:37 les dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. Por tanto, no es cosa fácil lo que es el amor. Y el Señor Jesucristo, Él mismo, vamos a ver que Él es el ejemplo de la humildad. Vamos a ver Filipenses 2 del 3 al 9. Y... Ay, lo cerré. Leo, Ajá, nada más lo estoy poniendo por Filipenses, aquí para que lo veamos. Sí, sí, adelante, Filipenses adelante. 2, 2 del 3 al 9. No hagas por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros, no mirando a cada, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también a lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Bien, gracias. Gracias. Fíjense entonces, dice eh, aquí Pablo en esta carta, no se haga nada. Me gusta mucho la versión, si ustedes tienen ahí su pantalla grande, la que tengo a la derecha, que es la traducción al lenguaje actual, y dice, no hagan nada por orgullo o solo por pelear. Al contrario, hagan todo con humildad y vean a los demás como mejores a ustedes mismos, como dice en la Reina Valera, superiores a uno mismo. Y nadie busca el bien solo para sí mismo, sino para todos. Es decir, como decía Pablo en la carta a los romanos, eh, mirando por el bien de todos. Tengan la misma manera de pensar que tuvo Jesucristo, que aunque Cristo siempre fue igual a Dios, no insistió en esa igualdad. Al contrario, renunció a esa igualdad y se hizo igual a nosotros, haciéndose esclavo de todos. Vean cómo se humilló. Como hombre se humilló a sí mismo y obedeció a Dios hasta la muerte. Murió clavado en una cruz. Por eso Dios le otorgó el más alto privilegio y le dio el más importante de todos los nombres. Entonces aquí, y viendo cómo la gracia de Dios funciona de manera, vamos a decir, muy objetiva en cuanto a que Él quiere que nos salvemos, pues nos salvamos y nos hizo salvos. Lo único que nos pide es exactamente eso, que seamos humildes. Como dice el texto también, si de gracia recibiste, de gracia da. ¿Y qué vamos a dar? Acuérdense que la gracia eh, es la expresión de la libertad y que hace libre al otorgante, pero el que la recibe lo demerita, es decir, no lo merece. Entonces, siendo objetivos, aunque Dios nos da la gracia de la salvación, no la merecemos. Hay que hacernos dignos de ella y eso no depende de Dios, depende de nosotros. Ya ven que hay un texto que dice que no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Pero a final de cuentas, nosotros tenemos que validar esa cuestión porque tenemos que alcanzarlo. Ahora bien, eh, como les había comentado, entonces la libertad por consecuencia implica una gran responsabilidad en el sentido que es otorgante de la gracia, según lo que se entiende en la naturaleza divina. Esto significa que al ser depositarios de la bendición de Dios en cuanto a la imagen y semejanza, esto es, la libertad nos obliga también a ser otorgantes de la gracia hacia los demás.
Pero cuando sentimos que somos diferentes, únicos, especiales o cualquier otro calificativo personal por encima de los demás, estamos cayendo en franca soberbia. Cuando nosotros decimos que somos espirituales y el mundo, y hacemos esa distinción peyorativa del mundo pecador, inmerecido, y nosotros perfectos, santos, únicos, mis hermanos, ese no es el camino. Perdónenme, pero yo creo que no es. Tal vez, tal vez alguien les diga que ese es el camino, pero yo creo que no, según lo que estamos analizando aquí. Y fíjense que precisamente depende del hombre porque la libertad otorgada por gracia al hombre le da la capacidad de decidir el porcentaje de altruismo o de egoísmo que reside en toda persona. Acuérdense de la que nuestro Dios nos da dones según su voluntad y diferentes a cada uno. Ahora bien, cuando Dios nos creó a cada uno, nos hizo proporcionalmente buenos o proporcionalmente y egoístas. ¿Por qué? Porque eso es lo que necesitamos para sobrevivir. Sin embargo, ¿qué tanto queremos ser altruistas o qué tanto queremos ser egoístas? Depende de nosotros. Así que esta decisión, aunque es personal, puede y debe ser condicionada por la conveniencia del resultado de las acciones. Es decir, tenemos que entender qué es lo que queremos. Acuérdense cómo nuestro Dios, por ahí en Deuteronomio, habla a través del profeta y dice, pongo ante ti la vida y la muerte, escoge, ¿sí? Estamos ante la alternativa, pero somos los que vamos a decidir. Y no se trata de decidir, Señor, yo quiero la vida y ya la ganamos. ¿Cómo vamos a decidir con nuestras acciones? ¿Sí? No con nuestras palabras, sino con lo que hacemos, con nuestra actitud, con lo que nosotros expresamos a través del diario vivir. Por eso, bueno, el apóstol Pedro le dice en su carta a los jóvenes, sujétense a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Vamos a ponerlo por aquí, es primera de Pedro 5, 5. Ahí está, como vemos, pues, según él dice, pues, fíjense cómo desde todo este capítulo 5 él marca el comportamiento, tanto para los mayores como para los jóvenes. Y todo esto, eh, para que el resultado que tengamos fuese precisamente eh, para que podamos recibir la gracia que Dios da a los humildes, y la gracia pues es la salvación. Hasta aquí, mis hermanos, algún comentario, algo que quieran preguntar o que quieran considerar. Vamos a regresar a las presentaciones, permítanme. Vemos pues entonces el contraste entre la humildad contra la soberbia. Así pues entonces, de esto es de lo que se trata. Y ahora vamos a ver, pues,
lo que había quedado pendiente. Ya vimos y analizamos lo que es la humildad. Y vamos a dejar un poquito más para después analizar la soberbia, como les había dicho, porque la contrastamos con la humildad, pero vamos a aclarar primero esta parte de del amor para que entendamos precisamente los dos pilares fundamentales que van a sostener nuestra libertad o nuestro libre albedrío. Y por lo tanto, uno ya vimos que es la humildad, ahora vamos a ver el amor. Miren, realmente es una cuestión muy complicada y si nosotros nos vamos a los diccionarios, si nosotros nos vamos a esa parte, vamos a ver que es muy difícil, este, eh, definir, definir el amor. Por eso, no sé qué tanto aquí pueda yo estar en lo cierto, pero así yo le quise poner que el amor se puede definir como el sentimiento que vincula dos o más seres de manera unipersonal. ¿Esto por qué? Porque nuestro Dios por amor nos creó y al crearnos también se vinculó con todos y cada uno de nosotros. Acuérdense cómo definíamos también la religión, que es aquello que nos relaciona con la divinidad y es lo que nosotros expresamos. Ahora bien, para que podamos ser total y completamente libres, tenemos que entender lo que significa amar. ¿Qué es lo que significa amar? Y aquí en este sentido, bueno, eh, vamos a ver, espérenme tantito. Um, dice la escritura, es lo que estoy buscando por aquí, en donde, ¿cuál es el amor de Dios para con nosotros? Y aquí se los voy a poner, miren, vamos a leer aquí esto, que es Primera de Juan 4:9, dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. Pero quisiera ver un poquito antes. Fíjense cómo el apóstol Juan nos dice, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y nos dice cómo se mostró. ¿Qué es lo que muestra Dios? Pues dice que Él envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y en eso consiste el amor. Fíjense, ojo con esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Al respecto, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu ser y con todo tu corazón. Y luego el segundo, y a tu prójimo como a ti mismo. En este sentido vemos que esa es la expresión del amor. Dice en el 11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Pero aclara,
Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, al nosotros definir el amor de esta manera, como el sentimiento que vincula a dos o más seres de manera unipersonal, estamos considerando que el amor viene del que lo quiere dar, no del que lo recibe. En este sentido, el amor no puede ser correspondido de ninguna manera, así como la gracia tampoco puede ser correspondida. Y por lo tanto, eso se traduce en que la misericordia de Dios es de esa misma manera. Nosotros no podemos hacer nada para corresponder al amor o la misericordia de Dios. Por lo tanto, si eso es lo que Dios nos ha dado, es lo que nosotros tenemos que buscar dar también. Y de eso se trata, de aprender a amar. Tal vez, mis hermanos, esto sea un poco complicado, sobre todo porque, como lo estábamos viendo en el texto, todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando nosotros aprendemos a expresarnos de una manera honesta y humilde, controlada con las personas, no movidos por la venganza, por la afinidad, por la misericordia, perdón, por la compasión o por cualquier otro sentimiento, y que solo y únicamente es porque nosotros queremos relacionarnos con las personas en, vamos a decir así, en el altruismo, es cuando estamos mostrando el amor. No solamente con nuestros hermanos, con nuestros padres y con nuestros familiares. Ese es el problema precisamente de la religión, porque en la religión se ha enseñado, pues realmente yo creo que de una manera equivocada, se ha ido por el lado de la soberbia, del orgullo, y se ha dado la connotación del que es religioso es perfecto, es santo y es bueno, y el resto de la humanidad es pecador y es malo. Y yo creo que ahí es donde puede ser que estemos cayendo precisamente en lo que es la soberbia. Como dice aquí, soberbia es un sentimiento de superioridad de uno mismo con respecto a los demás. Entonces aquí llegamos precisamente al meollo del asunto, en contrastar la humildad con la soberbia. La expresión de la humildad, pues es precisamente el amor, como ya lo vimos aquí, y pues eso solamente cuando nosotros somos libres, porque no estamos obligados, porque le debemos favores, porque nos cayó bien, porque nos obligan, porque la tradición, porque por lo que ustedes quieran, por cualquier calificativo, por cualquier que nos obligue a agradecer, considerar o amar a las personas, no es ejercicio de la libertad, es una correspondencia. Claro, por supuesto que eso es válido, porque a final de cuentas en este mundo todo es negocio, pero todo lo de en este mundo se queda en este mundo. Si nosotros queremos trascender al reino de Dios, donde no hay negocios, donde todo es libertad, tenemos que aprender a hacerla. Por eso, mis hermanos, en esta ocasión, bueno, he tratado de, de, de expresar esto que a veces es un poco complicado de entenderlo, y sobre todo de que lo podamos llevar a la práctica. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien que quiera comentar, preguntar algo? Adelante, levante la mano, y por supuesto que este, eh,
es para que todos podamos participar. ¿Sí? Algo que quieran preguntar por allá, los dudosos. Les propongo algo, mis hermanos. Vean este estudio, analícenlo. Y bueno, el próximo es presencial aquí en Veracruz. Pero de todas maneras, guarden sus preguntas, sus comentarios y consideraciones. Y el día miércoles, destrócenlo, pregunten, critiquen, digan, hablen todo lo que quieran. Y vamos, porque precisamente cuando estamos dispuestos a escuchar, aunque no nos guste, aunque no estemos de acuerdo, pero de esa manera, que empezamos por lo básico, que es escuchar, antes de que interrumpamos inmediatamente al que está hablando y bueno, contradecimos y decimos, y eso no nos permite que analicemos lo que nos están diciendo y por lo tanto, pues no entendimos y entonces eh, no hay ese diálogo constructivo, sino al contrario. Y bien, mis hermanos, pues considérenlo, próximo domingo que es el estudio, es presencial. Sin embargo, pues claro que queda grabado. Y considérenlo si el día miércoles preparen, si es que así lo quieren, preguntas y comentarios. Que Jehová les bendiga y les guarde.